Mi nombre es América Cuello y mi problema es el número 1. Si se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos en un medio donde la resistencia del aire es de tipo kV² y su rapidez terminal es de 40 metros sobre segundos, determinar A, la distancia que sube cuando ésta alcanza la mitad de la rapidez terminal, B, la distancia recorrida cuando baja y alcanza la mitad de la rapidez terminal, y C, las proporciones de estas distancias recorridas. Para el literal A, primero tenemos los datos, que son la velocidad inicial, que es 30 metros sobre segundos, la velocidad terminal, que es 40 metros sobre segundos, la resistencia, que es una fuerza, que sería F es igual a K d². Ahora, como tenemos esto de aquí con fuerza, podemos reemplazar en la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Empezamos a reemplazar porque tenemos aquí el cuerpo, que es la pelota que se lanza hacia arriba, el peso y la fuerza van para abajo, y la aceleración, que en este caso podría ser como que la gravedad, va hacia arriba. Al reemplazar aquí, comenzamos con la masa por la gravedad, que es el peso es igual a eso. La fuerza, que es igual a, como dijimos acá, K por V². Y masa por aceleración, que es por la fórmula. Empezamos aquí, esto de aquí, tenemos que K es igual a la masa por la gravedad dividido por la velocidad terminal elevado al cuadrado. De aquí, multiplicamos por el V² que ya teníamos y comenzamos con el de acá. La aceleración tenemos que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo multiplicado por regla de la cadena de y sobre dy. Esto de aquí tenemos que es la velocidad. Sacamos un factor común en este de aquí, cogiendo la masa como factor común, y tenemos m aquí, sería g, aquí quedaría g sobre bt². Esto de aquí multiplicado por b. En el otro lado tenemos que quedaría la masa por la velocidad por dv sobre dy. Eliminamos las masas por lo que están en el mismo lugar, al pasar al otro lado se dividirían, y tenemos para sacar la derivada de esto. La derivada de esto de aquí con respecto a y por lo que pasa acá, y al despejar esto de aquí bajaría, tenemos que es p dv dividido para g más g por v² dividido para la velocidad terminal elevado al cuadrado. Al integrar esto tendríamos que de 0 hasta y de dy, y en la otra tenemos la velocidad inicial hasta la velocidad final de b dv g más gv² dividido por la velocidad terminal. Integramos todo eso y tendríamos y es igual a bt² dividido para 2g, que esto es una constante y no entraría en esto, y hacemos integración por partes, por sustitución, perdón, y quedaría aquí está la sustitución, que es g más gv² sobre bt², y de aquí tenemos el de u, que es 2g dividido para bt, y el b de u, que nos da esto de aquí. Esto de aquí lo reemplazaríamos acá, que se eliminaría y queda eso. Entonces queda y es igual a la velocidad terminal elevado al cuadrado sobre 2g, logaritmo natural de u2 y u1, por lo que derivamos esto y ya empezamos a reemplazar. Aquí ya empezamos a colocar los datos. 40 metros sobre segundos, que era la velocidad terminal, 2 veces la gravedad estamos tomando como 9.8. El logaritmo natural de u1, recordemos que era esto de acá. Entonces, comenzamos a reemplazar 9.8 como la gravedad, sumado a 9.8 por la velocidad inicial, que era 20 elevado al cuadrado, sobre la velocidad terminal, que era 40, menos el logaritmo de lo mismo, pero con la segunda velocidad, que es 30. 9.8 más 9.8 por la velocidad elevado al cuadrado sobre la velocidad terminal elevado al cuadrado. Hacemos los cálculos respectivos y esta es la distancia que nos da. Se eliminan los signos y queda 18,21 metros. Para el segundo literal nos pide que hallemos la distancia recorrida cuando baja y alcanza la mitad de la rapidez terminal. Asimismo utilizamos la segunda ley de Newton, reemplazando en kb, que era la fuerza como dijimos acá,
menos masa por la gravedad igual a masa por aceleración. Empezamos con 1 sobre m por lo de la fórmula de acá y empezamos a integrar. dy es igual a la integral de 0 hasta 20 de b sobre kb al cuadrado menos la masa por la gravedad multiplicado por el dB. Hacemos la integral de eso y nos quedaría la velocidad terminal elevado al cuadrado por 2 veces la gravedad del logaritmo de 400k menos 1600k menos el logaritmo natural de menos 1600k, que es los valores que ya sacamos con respecto a acá, o sea, tratamos de sacarlo con respecto a ese valor. Y es igual a 1600 sobre 19.6, que es la velocidad terminal elevada al cuadrado, por el logaritmo natural de 1200k sobre menos 1600k. Empezamos a reemplazar valores y la distancia nos da menos 23,5 metros. Para sacar el literal c, que es las proporciones, tenemos esta fórmula, que es y1 sobre y2 por 100. Sacamos el valor y eso nos da un total de 70.4. Sí, no, 70.4%. Mi nombre es Ken Asensio, voy a proseguir a hacer el ejercicio número 2 propuesto en clase. El plano inclinado de la figura se está moviendo sobre una superficie horizontal con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Un bloque de 5 kilogramos reposa sobre el plano y está suspendido por una cuerda ligera en el punto A. No existe fricción entre el plano y el bloque. Calcular cuál es la tensión de la cuerda, qué fuerza normal ejerce en el plano sobre el bloque y en qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidas cuando el plano está en reposo. En primer lugar, para comenzar a hacer el ejercicio, planteamos un eje de coordenadas, en este caso de manera vertical, y procedimos a colocar cada una de las fuerzas en él. Tenemos la tensión, la normal y el peso, las únicas fuerzas que actúan sobre el bloque. Para calcular la tensión, nosotros colocamos las componentes de la tensión. La tensión en Y, en X y la normal. El peso va con el eje Y negativo. Y lo primero que debemos hacer es calcular la tensión y para ello debemos calcular la normal. Sacamos sumatoria de fuerzas en X, que es igual a masa por aceleración, ya que el sistema está en movimiento. Tenemos la tensión en X. Ya la tensión en X, la normal en X, y es igualada a la masa por aceleración. La segunda ley de Newton, la ley del principio de la dinámica. Calculamos la normal despejándola. menos 10. Sí. Normal, todo eso puede ser 930. Teniendo la normal, procedemos a... Pues no debería sido al revés. Sí. Puedes igualar, no, pero puedes igualar las Claro, normales. igual, y ahí sacas la Porque tensión. ya despejaste en Y la Tenemos la normal. normal acá también y para calcular la tensión igualamos. Normal 1 y normal 2. Ahí arribita la puedo ver. Entonces sería t coseno de 30 menos 10 dividido por seno de 30. Igual a 49 t menos t seno de 30 menos t seno de 30 dividido para coseno de 30. Ya. Ya. Entonces sería, Coseno sobre seno. a ver, si mandas a multiplicar acá se hace t coseno cuadrado de 30. Sí. T coseno cuadrado de 30 menos 10 coseno de 30. Ajá. Y el cero lo mandas al otro lado. Seno de 30 menos t seno al cuadrado de 30. Entonces las t en un solo lado. T coseno cuadrado de 30 Más t, más ahí una vez. Seno cuadrado de 30. Y es 49 ya 49 seno de 30 más
10 coseno de 30. Despeja la Identidad trigonométrica, entonces entonces ese, Bueno. ajá. Pero de que la tensión igual a Eso. eso es igual. Ya la cerraste. 33.16. 33.16. Valorando la tensión, procedemos a encontrar la normal. Ahí reemplazar 49 menos 33.16 seno de 30 dividido por la coseno de 30. Normal 37.43. 37.43 newton. Siguiente fuerza. Teniendo la tensión y la normal, el siguiente paso es hacer el sistema de equilibrio cuando el movimiento no tiene movimiento, es decir, está en reposo. O sea, tenemos otro sistema de referencia. Esta vez lo colocamos directamente como se encuentra planteado en el eje del plano. El eje es el plano X. Ya. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión y WX, que es el peso en X. Igualamos a 0 y sabemos que la tensión es igual a el complemento de La componente en X. componente de pues, X. La tensión es la... sería la masa por la 24,5. gravedad por el seno de 30. Sí. Y la sumatoria de fuerzas en Y le igualamos a 0, dando como resultado la normal menos WY. El sistema va por acá. Ya. Normal es igual a la complementaria en Y. Normal es igual a la masa por gravedad coseno de 30 y da 40. una fuerza de 42.44 newton. Para el último ítem en el ejercicio es que en qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores, la tensión y la normal, con las que obtenidas cuando el sistema está en reposo. Para hacer este ejercicio tenemos que hacer una resta de la inicial y la final. Hacemos que la tensión .16 menos 24.5 y dividimos para el sistema que está en reposo, ya que de él queremos hacer la diferencia. 24.5. Asimismo con la normal. 37.43 menos 42.44. También para la... Bien para cuando está en reposo. está en reposo. Ya. En la primera sale 35.34. 35.34 el porcentaje de la primera. Y la normal va a tener un porcentaje 11.80. 11.8%. No importa que sea negativo porque está el valor absoluto. No importa que sea negativo por el valor absoluto. Así comienza el ejercicio número 2 de los ejercicios propuestos. Bueno, mi nombre es Carla Lucas y voy a hacer el problema 3 del trabajo autónomo 2. El problema dice, dos bloques de masa de 4 kilogramos y 8 kilogramos están conectados por una cuerda y bajan resbalando por un plano inclinado a 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 4 kilogramos y el plano es de 0.25 y entre el bloque de 8 kilogramos y el plano es de 0.35. Determinar la aceleración de cada bloque, la tensión de la cuerda y qué sucede si se invierten las posiciones de los bloques. Entonces, comenzamos. Y comenzamos haciendo un diagrama de cuerpo libre. El de 8 kilogramos y el de 4 kilogramos. Y vemos sus fuerzas. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a, como en la segunda ley de Newton dicen, igual a la masa por aceleración. Entonces, tenemos la componente del peso más la tensión menos la fricción cinética. Eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces despejamos la tensión. Entonces nos queda que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración
menos la componente del peso en X más la fricción. Luego vamos al diagrama cuerpo libre del de 4 kilogramos y analizamos lo mismo. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Tenemos que la componente del peso en X menos la tensión menos la fricción cinética 2 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora vamos a despejar la aceleración. Tenemos que reemplazar la tensión que encontramos acá, la reemplazamos en la segunda ecuación. Tenemos la componente del peso en X del cuerpo de 4 kilogramos menos la masa 2 por la aceleración más el peso 1 en X, eso se multiplica los signos, menos la fricción cinética 1 menos la fricción cinética 2, y eso es igual a la masa 1 por la aceleración. Entonces dejamos los factores que tienen la masa y la aceleración de un solo lado y le sacamos factor común y nos queda esto. Y al reemplazarlo, la aceleración me queda la componente del peso 2x más la componente del peso de 1x menos la fricción cinética 1 menos la fricción cinética 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Entonces aquí ya reemplazamos. La aceleración, la componente del peso en 2x va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de 30. Y la componente del peso de 1x va a ser igual a la masa por la gravedad del seno de 30. Menos la fricción cinética, que es igual a μk por la normal por el coseno de 30. Menos la fricción cinética 2, que va a ser igual a μk 2 por la normal por el coseno de 30. Sobre la masa 1 y la masa 2. Al reemplazar los valores, tenemos que la masa por la gravedad es igual por el seno de 30 es igual a 78.4 seno de 30 más la masa 1 por la gravedad por el seno de 30, que eso es 39.2 por el seno de 30, y lo mismo hacemos acá. El coeficiente de fricción cinética 1, que como lo mencionamos era 0.25 por la normal, que es 78.4 por el coseno de 30, menos el coeficiente de fricción cinética 2, que es 0.35 por la normal por el coseno de 30, sobre 8 más 4. Y al realizar los cálculos, la aceleración nos queda que es 2.21 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Ahora, ya que tenemos el valor de la aceleración, nos pide cuál es la tensión de la cuerda. Entonces reemplazamos la aceleración que encontramos en la ecuación de la tensión. Y al reemplazarlo, tenemos la masa 2 por la aceleración. La masa 2, que era el de 8 kilogramos, por la aceleración encontrada, menos la componente del peso en X del primero, que es 8 por 9.8 por el seno de 30, más la fricción cinética 2, que es 0.35 por 8 por la masa, por la gravedad, por el coseno de 30. Y al resolverlo nos queda que la tensión es 2.24 newtons. El literal se dice que qué sucede si invierte las posiciones de los bloques. Pues no afecta en nada si se cambian las posiciones de los bloques, ya que tienen las dos la misma tensión de la cuerda. Y su aceleración va a ser la misma. Mi nombre es Javier Arce y ahora vamos a resolver el problema 4 del trabajo autónomo número 2. El problema dice lo siguiente. Un bloque pequeño de masa m descansa sobre una mesa horizontal sin fricción a una distancia r de un agujero. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa m. Se imprime el bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio r y rapidez v. Lo que me solicita el problema es ¿qué rapidez v se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se suelta? Para resolver el problema tenemos que primero hacer los diagramas de cuerpo libre y ver qué fuerzas actúan sobre el bloque pequeño y el bloque grande. Pero básicamente lo que nos pide es sobre el bloque pequeño, ya que aquí se ejercen las mayores fuerzas y es lo básico para resolver el problema. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y para el bloque más pequeño y como no se mueve en ese eje, se lo iguala a 0. Entonces, las fuerzas que actúan sobre este bloque van a ser la tensión que tiene esta cuerda y el peso. Perdón, es la de este bloque, la del bloque M mayúsculo, o sea, el que tiene mayor masa. Entonces, sobre este actúa lo que es la tensión de la cuerda y el peso del mismo. Y eso va a estar igualado a 0,
ya que dice que para que quede inmóvil una vez que se suelta. Entonces, la tensión la igualamos al peso, el peso del bloque mayor, y que la ponemos como M mayúscula para diferenciar del otro bloque. Entonces nos queda que la tensión va a ser igual a la masa del bloque más grande por la gravedad. Ahora sí, vamos con el bloque más pequeño, que este sí tiene fuerzas netas que actúan para el eje X. Entonces el bloque pequeño va a estar igual a la sumatoria de fuerzas en X, va a estar igual a la masa por aceleración, en donde la fuerza que actúa sobre el bloque más pequeño es la fuerza centrípeta. ¿Por qué es la fuerza centrípeta? Porque como describe un movimiento circular uniforme, esta tensión que está de la cuerda va a generar una fuerza contraria al bloque. Entonces por eso se pone que es fuerza centrípeta lo que ejerce la fuerza que actúa sobre el bloque más pequeño. Y se pone aceleración centrípeta ya que es un movimiento circular uniforme, que tiene un radio. Entonces ponemos aceleración centrípeta. Cambiamos lo que es la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado sobre el radio, y es lo que ponemos aquí. Ya, como el bloque de masa m pequeña está conectado con el bloque de masa m mayúscula por una cuerda, la tensión que se ejerce en la cuerda va a ser igual a la fuerza centrípeta que se ejerce durante el movimiento circular uniforme del bloque más pequeño. Entonces, al conocer esto, reemplazamos, ¿no?, lo que es la fuerza centrípeta por la masa más grande por la gravedad. Y finalmente hay que despejar lo que es la velocidad. Entonces pasamos a multiplicar el radio y a dividir esta masa pequeña para la fuerza centrípeta y cambiamos lo que es la fuerza centrípeta por esta expresión que tenemos de tensión. Se saca raíz cuadrada en ambos lados y tenemos la expresión de la velocidad. En teoría la respuesta a este problema sería esta expresión, debido a que no nos dan ningún tipo de dato. Entonces esta sería la resolución del problema 4 para la guía número 2.